La llegada de la independencia marcó grandes retos para el Perú, uno de los cuales fue el hacerse un nombre en el mundo como nación independiente con una identidad cultural propia. 200 años después, ¿lo hemos conseguido? Perú es un país de muchas expresiones culturales que nos hacen únicos en el mundo. Y como tal, la cultura es una de las cosas que más exportamos de diferentes formas, ya sea como arte, música o cine, entre otras. Pero justo estos tres son campos donde el Perú está creciendo a nivel internacional. Y por supuesto, yo quería conocer a esas personas que están inspirando al mundo a conocer lo nuestro. Como esta productora, quien ha sacado adelante más de 20 películas de un nuevo cine peruano. Este músico, que mezcló los sonidos andinos con la tradición europea para crear un nuevo instrumento. Y este pintor, que difunde nuestro arte amazónico y sus lecciones alrededor del mundo. Ellos forman parte de un movimiento más grande que está llevando esa voz única y propia del Perú hacia el mundo. Si alguien te pregunta cómo suena la música peruana, es imposible dar una sola respuesta. Porque el Perú goza de una gran variedad de estilos, danzas e instrumentos propios como el cajón, el charango o la zampoña. Pero uno de los más antiguos, con 5000 años de historia, es la quena, la cual lleva en sus sonidos todo el legado espiritual de nuestra tradición andina. La quena tiene una connotación que en uno de los libros se cita que si el músico no ha desarrollado su personalidad, esos valores humanos, entonces cuando él toque la quena el resultado va a ser pobre. La quena originalmente, a través de mi investigación, está muy ligado en cuanto refiere a la riqueza interna del ser humano, en este caso del músico. Él es Luis de la Calle, un músico que toca la quena desde los 5 años y que empezó su carrera tocando en diferentes programas de televisión a muy temprana edad, hasta que un día su vida tomó otro rumbo. En uno de mis conciertos, después de haber terminado el concierto, llega al camerino y viene una japonesa que va directamente a mí, con lágrimas en los ojos, y me abraza y se pone a llorar. Yo tenía pues 15, 14 años de edad, 15 años. Y me dice, vámonos al Japón, contigo y tu grupo. Estoy muy emocionada. Y yo voy a ser la manager de ustedes. Tendríamos que hablar con el padre de los padres de ustedes. Y bueno, a la edad de 16 años yo partí por primera vez a otro planeta, el Japón, que en todo sentido es totalmente distinto. Luis estuvo 4 años en Japón llenando conciertos y estudiando la tradición musical japonesa. Luego dio el salto a la India, donde pasó 7 años más aprendiendo sobre la música hindú y su filosofía. Hasta que decidió viajar a Europa siguiendo con sus estudios. Y ahí, en ese intercambio entre culturas, se encontró en una situación que lo llevó a un gran descubrimiento. Cuando yo recién llego a Europa, ingresé al conservatorio. En el conservatorio el director me dijo, olvídate de la quena, ¿quién te va a enseñar quena? Aparte estamos en otra cultura totalmente distinta a la andina. Si quieres estudiar un conservatorio, aprende la traversa, que es la flauta de la cultura europea. Pero me faltaba ese sonido de la quena, ese sonido que llega al alma. Entonces yo dije, ¿cómo puedo tener lo mejor de mi cultura andina, que es ese sonido que le da el bambú, el sonido de la quena, la cabeza de la quena donde se produce el sonido? Pero a la vez yo estaba muy fascinado con el sistema de llaves, pero es la cabeza de este quena grande, que le da el sonido a la quena. Entonces en mi cabeza se me metió la idea loca, ¿qué pasa si uno la cabeza de ese quenacho al cuerpo de la flauta traversa europea? Y es así que la cultura andina se une a la flauta traversa
de la cultura europea en un solo instrumento. Y en vez de tocar así como la flauta traversa, uno toca de esta manera. Así nació la quena flauta, un nuevo instrumento creado por Luis de la Calle y que hoy es reconocido en la currícula de los conservatorios más prestigiosos de Europa. Este invento no solo le permitió realizar su maestría en base a su propia creación, sino que también le abrió las puertas a diferentes reconocimientos y conciertos de gala donde la música andina alcanzó nuevos públicos. Es maravilloso saber que el mundo está celebrando lo nuestro, pero no podemos dejar de recordar a quienes trabajaron por difundir el valor de la música andina en nuestra historia, particularmente el de la quena, como el compositor Alejandro Vivanco, quien desde los años 40 luchó por promover la enseñanza de la quena en el Perú frente al menosprecio que sufría en algunos sectores del país. O el músico suizo Raymond Thévenot, quien quedó fascinado por este instrumento peruano y en los años 60 abandonó sus estudios clásicos para dedicarse al estudio y la composición de música andina. Recién en el año 2008, el Estado peruano reconoció a la quena como Patrimonio Cultural de la Nación. Bastante curioso, teniendo en cuenta que nos ha acompañado desde tiempos ancestrales. Estos instrumentos andinos no se tocaba como solista, siempre era colectivamente y no se tocaba ante un escenario para el público, no, era un diálogo entre los elementos de la naturaleza, pues la Pachamama, el Inti, la Quilla, la Luna, y esa comunidad de músicos que por ejemplo hacían las sicuriadas. Ellos a través de la música pedían lluvia para sus actividades agrícolas. Eso es también una de las particulares de la música andina, de ese diálogo con los elementos naturales. Tras graduarse del Conservatorio de Ginebra, Luis ahora ha vuelto a empezar como músico y está aplicando sus años de aprendizaje en nuevos proyectos, ya sea enseñando a niñas y niños a componer música en colaboración con la ONU o a través de sus nuevos lanzamientos musicales, donde la estrella principal es la quena flauta. Aún después de 5.000 años, la quena continúa llegando a nuestros corazones. Luis ha demostrado que la música andina puede seguir innovando sin perder ese espíritu que la hace especial y única en el mundo. Nuestro país goza de un legado cultural muy valioso. Y lo que estas personas hacen no solo es rescatarlo para el mundo, también para nosotros como país. Porque son estas historias, tradiciones y lecciones que nos brinda la cultura lo que dejaremos hoy para el Perú de mañana. El trabajo de ustedes tres, en verdad, se liga de alguna forma en dar a conocer la cultura peruana al mundo. Y yo quería conversar con ustedes sobre qué es lo que el Perú, además de su expertise, qué es lo que el Perú puede ofrecerle al mundo. El arte, en mi caso la música, así como los preincaicos, no lo utilizaban como un fin, sino como una herramienta para formar el carácter, para elevar la conciencia del ser humano. Y eso es de la cultura védica en la India, de los persas, de los aztecas. Lo que está dando el Perú al mundo en este momento a través de las artes, de las industrias culturales, me parece que tiene que ver con lo que dice Luis absolutamente, que es generar conciencia. Creo que desde el Perú, desde las culturas milenarias del Perú y desde la Amazonía especialmente, esa perspectiva está súper clara y sobre eso se fundamenta la producción cultural. Yo creo que lo que ofrecemos un poco los artistas peruanos, los cineastas peruanos, son historias únicas, ¿no? Historias muy particulares, pero que en el fondo, como tú dices, son espejo de algún tema universal. Ese generar conciencia del que ha hablado tanto Luis como Cristian, como tú, ese generar conciencia también se logra con el cine, ¿no? Este espejo, ¿no? El vernos, ¿no? Creo que es súper importante. Como peruanas y peruanos tenemos detrás una gran cultura y por delante un mundo entero por conquistar. ¿Qué estamos esperando?